Feliz tarde de miércoles, estamos a mitad de semana con la lluvia, el granizo que cayó en la ciudad de Pachuca, pero estamos transmitiendo aquí totalmente en vivo desde la cabina JMS Diversidad Auditiva. Síganos en nuestras diferentes redes, estamos en TikTok, estamos en Facebook, en Instagram. Comparta el video, dele like a la página y bueno, vamos a recordarles que durante todo el mes de mayo, lo que resta de estos días, vamos a estar obsequiando a las mamás que se registren, que nos manden un mensaje al 771-150-9017, pero que además inviten a sus amigos a que le den me gusta o like a las páginas de JMS, a la de Cierra la Puerta y en la cuenta de Facebook a Vida y Tanatología Alma Mendoza. Las primeras 5 personas que nos manden el screenshot que invitaron a sus amigos de Facebook a darle like y a seguirnos en nuestras diferentes redes serán acreedoras por el simple hecho de invitar a sus amigos, pero que también le den like a los regalos que tenemos todavía. Tenemos par de calzado, mire, ahorita para el calor, ¿sí? Para no andar ahí tan acaloradas. Tenemos calzado, tenemos carteras, tenemos cosmetiqueras, tenemos estas bolsas que son muy útiles y muy prácticas. Ya saben que nosotras las mujeres a todo le encontramos utilidad, pero estas son muy prácticas. Estas nos las manda el colectivo Manos de Ayuda, pero también hoy para las mamás que se quieren consentir y que ya sienten que les hace falta por ahí un cambio de look o arreglarse las uñas, pues también vamos a estar obsequiando. El día de hoy voy a estar obsequiando 2 cambios de look y 2 arreglos de uñas. Por lo tanto, quiero agradecer a la maestra Dulce Avilés. Ella tiene su programa aquí en JMS, se llama Belleza y Glamour. Y también quiero agradecer mucho la colaboración y el apoyo de la maestra Miss Rocío. Ella tiene su programa, se llama Artistas de la Belleza. Ellas tienen su programa aquí en JMS y sus academias donde imparten estos cursos de peinado, de uñas, de maquillaje. Y ellas serán las encargadas de dar ese cambio de look, de arreglar las uñas, pero requisito indispensable es que entren a nuestras páginas JMS, Cierra la Puerta, Vida y Tanatología Alma Mendoza e inviten a sus amigos para que nos den like y de aparte también hay que compartir este video y hay que comentar. Así que vamos a estar aquí al tanto para ver quiénes serán las ganadoras. Todos estos días que restan todavía del mes de mayo vamos a estar celebrando a mamá. Y vamos a cerrar, ¿sí?, con la rifa de una máquina de coser que fue obsequiada aquí para quienes nos ven, para quienes nos comparten. Así que pónganse abusadas, no esperen que alguien más las registre. Ustedes mándenos el mensajito, regístrense con nosotros al 771-150-9017. Y bueno, empecemos con nuestro programa de Cierra la Puerta. ¿Y por qué? A ver, hubo hoy alguien que me preguntó por qué se llama Cierra la Puerta. Y bueno, le pusimos Cierra la Puerta porque muchas de las veces en la vida nos enfrentamos a situaciones que a veces ya no compaginan con uno, ciclos, situaciones de la vida que en algún momento, como todo en la vida, se termina, o que vemos que ya no da para más, o que ya nos sentimos incómodas en algún momento o incómodos en cualquier tipo de circunstancia de la vida. Llámese trabajo, llámese una relación, llámese familia, llámese amigos o cuando perdemos a un ser querido. Luego entonces, ¿qué pasa? Estamos insistiendo en permanecer donde ya no hay nada que ofrecer, donde ya se siente uno incómodo, donde no queremos admitir que ya se terminó un ciclo y que hay que cerrarlo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Cierra la puerta. Cierra la puerta, agradece lo que hay detrás de esa puerta, ese pasado, ese ayer, eso que como haya sido de bendición, de lección, una experiencia bonita, una experiencia de aprendizaje, una experiencia desagradable.
una experiencia que me dejó una gran enseñanza. ¿Qué hay que hacer? Agradecer. Y me preguntan, ¿pero cómo voy a agradecer algo que me lastimó, algo que me causó dolor? Pues porque de ahí aprendiste. De todo lo que uno vive que resulta desagradable y que nos causa dolor, ahí viene la enseñanza, tanto de lo bueno como de lo malo. También hay ciclos que se cierran aun cuando las circunstancias de vida y las circunstancias que a veces está uno viviendo o estamos pasando, pues son buenas. A veces se terminan incluso, no sé, relaciones que dicen, pues todo está bien, pero ya hay algo que aquí ya no funciona, hay algo que ya no me mueve, hay algo que ya cambió. Y entonces, ¿qué hacen? Pues se terminó. Entonces es cuando permanecemos ahí donde ya no debemos de estar, porque nuestra emoción, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, nuestra alma ya nos pide avanzar a lo que sigue, al siguiente nivel de vida, pero nos negamos y no queremos cerrar la puerta. Entonces, de ahí que tomé el nombre de cierra la puerta. Insisto, sin antes hay que agradecer, hay que hacer un balance, hay que hacer un recuento y decir, se terminó, se acabó, agradezco, cierro este ciclo y cierro la puerta. Pero hoy tenemos un tema, de verdad, como todo lo que tiene que ver con tanatología y con circunstancias de la vida, vamos a hablar sobre los rituales del duelo. Y me preguntaban, ¿qué es el ritual del duelo? Bueno, antes de entrar a lo que son los rituales de duelo, que seguramente muchos sabrán qué es, o algunos otros incluso los hemos practicado, pero no sabemos que eso corresponde a un ritual, vamos a hablar de las etapas del duelo. La primera etapa a la que nos enfrentamos siempre cuando algo nos ocurre, que nos lastima, que nos causa ese dolor, el que nos desconcierta por completo y nos tambalea en esa estabilidad que en algún momento tenemos, llámese emocional, psicológica, incluso de vida, es cuando nos dan una mala noticia, cualquiera que sea, el perder el trabajo, el que una relación se termina, el que falleció algún familiar. ¿Cuál es la primera manifestación del duelo? Pues es la negación. Y luego entonces de la negación, ¿qué pasa? Pues nos enojamos, sentimos impotencia, sentimos ira, nos preguntamos, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué esta situación tan injusta? La negación, el decir, no, pero no pudo haber pasado, esto no es verdad. Y luego entonces pasamos a la etapa de la depresión, ahí donde a veces viene que nos olvidamos de nosotros mismos, que no nos importa ya lo que pueda pasar a nuestro alrededor, actuamos con un abandono a nuestra persona, ya no nos queremos, ni arreglar, ni levantar, ni comer, nos desanimamos por completo porque hay pérdidas muy significativas en la vida de cada uno de nosotros. Cada quien le da el valor de acuerdo al apego, de acuerdo a la relación que hayamos tenido con la persona que falleció, si fue alguien muy cercano, si fue mamá, si fue papá, si fue la pareja, si fue un hijo. Es una situación muy dolorosa. Entonces de ahí proviene la palabra duelo, del dolor que produce la pérdida, cualquiera que sea significativa para uno. Y luego entonces, con el paso de ir asimilando y de ir procesando estas etapas del duelo, vamos a empezar a negociar con la vida, con las circunstancias que tenemos, y vamos a empezar a ver por ahí, hacer un recuento y un balance. El por qué perdí a mi ser querido, el por qué o cómo voy a hacer con lo que ahora tengo, cómo puedo resignificar esta pérdida y cómo puedo resignificar mi vida después de la pérdida. Porque igual y yo les podría decir, voy a resignificar mi pérdida, pero en realidad voy a resignificar qué voy a hacer
con la pérdida que en este momento estoy enfrentando. Insisto, las pérdidas son diversas, las pérdidas porque murió la mascota, la pérdida porque, pues no sé, son factores que a veces, desafortunadamente, a veces no le damos la importancia cuando alguien se está sintiendo o deprimido o triste o entra en un estado de mucha tristeza, porque invalidamos esos sentimientos, invalidamos esas emociones, ¿no? El decir, hay por ahí ¿cómo se llama? Hay pérdidas que marcan demasiado, pero que para otros pudiera decir, pero ¿por qué lloras, no? A lo mejor si se te murió la mascota, por decir algo, puedes adquirir otra mascota. Yo te llevo otro perro, otro gatito, otros pajaritos, pero no se trata de eso, sino cada quien le da el valor que representa, insisto, por lo que se vivió, por lo que se aprendió, por el tiempo, por la pérdida. Y cuando invalidamos esos sentimientos, pues imagínense estar en una situación de pérdida y de duelo y que se sienta uno incomprendido. Yo creo que, y ahora siempre lo habitual que decimos es échale ganas, como si no echarle ganas no fuera el que te tienes que levantar, el que te tienes que arreglar, el que incluso tienes que comer, porque a lo mejor igual y ya no quieres ni comer, no te quieres ni arreglar, no quieres salir a pasear, no quieres tener reuniones, y todavía vienen con esa palabra absurda de échale ganas. Primero, no está permitido el échale ganas porque pues yo creo que cada quien está poniendo el empeño que más puede en un momento y en una situación de duelo. Sí, entonces llegar y decirle, ay, mira, échale ganas. No. Para empezar es así como una frase como de pobretear, ¿sí? Como no considerar y no darle el valor a esa persona lo que está haciendo. El hecho de abrir los ojos cuando en realidad te sientes triste, cuando todo lo ves gris, cuando no encuentras un motivo para continuar, cuando te resulta insuficiente todo lo que tienes porque estás viviendo el duelo de alguna pérdida. Ahora, duelo y pérdida son cosas diferentes. A veces no todas las pérdidas nos generan un duelo. ¿Sí? Esto es importante mencionarlo. No todas las pérdidas nos generan un duelo. Hay pérdidas que son, vamos a llamarle habituales, que, bueno, yo me acepto que a lo mejor este plan de trabajo que yo tenía o este objetivo que yo quería alcanzar, bueno, no se pudo y voy a ver, sí, no importa, a lo mejor ya perdí tiempo, dinero y esfuerzo, pero bueno, voy a ver qué otra cosa puedo hacer con lo que tengo. Sin embargo, hay pérdidas que en realidad pues hacen que la persona entre en un colapso emocional totalmente. Y aquí, fíjense, desafortunadamente el duelo, yo les comentaba en otros programas que es como un péndulo. A veces nos sentimos bien y sentimos que ya hemos superado X pérdida o que estamos saliendo del duelo y de momento regresamos a volvernos a sentir o desanimados, tristes o con enojo, o queremos encontrarle una respuesta a esa pérdida que tenemos o que tuvimos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los rituales del duelo? Nosotros les voy a hablar hoy de lo tradicional, ¿no? Las familias mexicanas. ¿Cómo inicia nuestro proceso de duelo? En su mayoría, bueno, y no metiendo tanto la religión, sin embargo, en este momento, pues vamos a hablar de esos conceptos que tenemos, que de manera religiosa realizamos esos rituales para poder asimilar y aceptar que esa persona, que ese ser querido ya no está. ¿Y cuáles son? Bueno, desde el momento en que yo llevo flores al velorio, el hacer un velorio, el reunir a mis seres queridos, a las personas más cercanas, a hacer ese acompañamiento para darle el último adiós a esa persona que ya trascendió, el que llevan flores, el que incluso, ¿no? Es muy común que en los velorios se ofrezca el café y que se ofrezca las galletas, el servicio de cafetería. Bueno, esa es otra cosa, pero
el que estamos acostumbrados que, bueno, vamos a tomar café en un velorio, ¿no? Esa es una parte del ritual. El hacer también el acompañamiento, que dicen, bueno, me voy a poner al pie de la caja del féretro para poder despedir, voy a montar una guardia para despedir a mi ser querido. Esa forma parte de los rituales del duelo. ¿Cuál es el propósito de los rituales del duelo? Insisto, estamos hablando de las familias mexicanas y que se acostumbra, pues, a veces en las familias en su mayoría católicas, porque aquí se interviene cada religión, cada costumbre que tiene cada grupo en la familia, pues son muy diferentes, son muy diversos los rituales que se llevan a cabo cuando un ser querido fallece. En este caso, hablando, insisto, de cuando se trata en su mayoría que son católicos, esos rituales que se hacen, incluso a veces de despedirse, de dar el adiós, de participar en las lecturas litúrgicas, el montar guardia al pie del féretro, el llevar flores, el dar el pésame, eso sirve a los dolientes directos y al resto de la familia que son parte de esa pérdida, a ir procesando ese duelo. ¿Y por qué se tiene que procesar el duelo? Se va procesando para que en algún momento, en algún punto, de acuerdo a la inteligencia emocional de cada miembro de la persona que falleció, vaya a aceptar en algún momento que esa persona ya no está, que esa persona ya trascendió, que hay que agradecer la coincidencia en este plano, que hay que agradecer el tiempo que estuvo con uno, de lo que formó parte en la vida de cada uno, de cada cual, y el aceptar que trascendió, el decir agradezco la coincidencia en este plano terrenal, agradezco, y fíjense, hay algo bien importante, cuando a veces trasciende algún familiar y que se fue esa persona y que estábamos enojados o enojadas con esa persona. Sabemos que pues físicamente ya no se puede hacer nada, ya no se puede hablar con esa persona que ya trascendió, sin embargo, sí puede uno hacer un ritual para despedirse, ¿sí? Pero bueno, eso ya es también personal, porque en algún momento, pues uno como tanatólogo lo puede uno sugerir, pero siempre las sugerencias que un tanatólogo hace es cuando ustedes se sientan preparados, porque a veces se siente la necesidad de decir, ok, me quiero, no sé, despedir, ¿no? De mi tío, de mi tía, de mi abuelo, o de mi papá, o de mamá que ya trascendió, y de que no me pude despedir de ella. Se puede elaborar esa despedida, pero siempre y cuando ya el doliente se sienta preparado. Ahora, a veces nos tomamos esa mala libertad de decir, es que ya te duró mucho el duelo, es que, y aparte esa palabra de ya supéralo. Cada quien lo va a superar en el tiempo que considere conveniente. ¿Y cómo lo va superando? Me preguntarían. ¿Cómo supero la pérdida de mi ser querido que ya no está, o de esa pérdida que fue muy significativa para mí, sea cual sea? Bueno, primero hay que aceptar que estás en un duelo y vivir esas etapas de duelo, ¿sí? Vivirlas, resumirlas, hacer un balance, si hoy quiero llorar, si no quiero salir, si quiero escribirle, si quiero escuchar la música que escuchaba, no sé, con mi mamá, con mi papá, no sé, o la música que escuchaba en mi trabajo, pero que me está representando un duelo, hay que hacerlo. Esos son rituales del duelo. ¿Por qué? Porque, insisto, eso me va a llevar en algún momento a la aceptación, el aceptar que ya no está esa persona. ¿Se lleva su tiempo? Sí. Se dice que no puede un duelo durar más de 2 años. Sin embargo, en la tanatología contemporánea ya se es respetuoso del tiempo que dura un duelo en una persona, en el doliente. Sí, porque antes se decía que había duelos patológicos
y esos duelos patológicos correspondían a más de 2 años con tu tristeza, con tu indiferencia, llorando todo el tiempo, con ese desánimo, sumido o sumida en la depresión, ya se decía que ya era un duelo patológico. Sin embargo, insisto, con la tanatología contemporánea ya no se maneja como tal, que ya no existe después de ese tiempo como duelo, como un duelo patológico, sino que cada duelo se lleva su tiempo, se lleva su proceso. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Insisto, hay que, y siempre lo he dicho, llorar lo que tengas que llorar, escribirlo, hablarlo las veces que sean necesarias. Y cuando me doy cuenta que en algún momento ya estoy aceptando esa pérdida, ¿en qué momento me doy cuenta que a lo mejor estoy avanzando ya en no producirme tanto dolor esa pérdida? Cuando ya podemos hablar sin que tengamos el nudo en la garganta, cuando ya podemos hablar sin que nos cause lágrimas, cuando ya podemos hablarlo y decir, aprendí de esta pérdida esto, o acepto que lo mejor que pudo haber ocurrido para esa persona que estaba ya en una enfermedad pasándola mal, acepto que ella está descansando, acepto que ya era justo, que su ciclo había terminado y que estábamos forzando ya nada más su cuerpo por permanecer aquí. Cuando ya el doliente comienza a poderlo hablar de diferente manera, cuando ya lo has asimilado, cuando ya te das cuenta que ya no lloras, que ya no se te hace el nudo de la garganta, que ya lo puedes platicar de manera más, más ligera, y que aparte ya encontraste cuál fue el aprendizaje que te trajo esa pérdida, cualquiera que haya sido, es cuando dices, ya pasé por esas etapas y por esos procesos del duelo, de manera conjunta con esos rituales que elaboran ese duelo, ¿sí? No hay un duelo, ¿sí?, donde no haya un ritual. Incluso las lágrimas, el llorar cuando hablo, no sé, de mamá o de papá o de un hermano o de una hermana que perdí o de un familiar que perdí, ya cuando lo asimilo de otra manera, cuando, insisto, cuando ya hay menos sufrimiento, es cuando dice uno, bueno, ya lo estoy asimilando, ya incluso, insisto, ya elaboré esos rituales de llorar, de enojarme, ¿sí? Y llegué al punto de tratar de negociar con la vida. Cuando uno comienza a negociar, ¿sí? Ok, mi vida tiene que seguir, porque la vida no para, ¿sí? El tiempo no para. Uno en algún momento, y efectivamente quienes han pasado por duelos muy dolorosos, el duelo es dolor, ¿sí? Miren, la tristeza, el dolor es inevitable, la tristeza en algún momento puede ser opcional, ¿no? En muchos momentos la tristeza es opcional, pero el duelo, sí, el dolor, ese es inevitable, ¿sí? El dolor, hay pérdidas que en verdad duele hasta respirar, duele la piel, duele el cabello, todo se ve gris, y quien me está viendo en este momento y quien ha pasado por esas etapas y procesos de duelo, saben que es así, ¿sí? Donde todo se ve gris, donde todo se ve triste, donde no hay más allá, donde no se ve alguna otra alternativa, ¿sí? Donde estoy sumida o sumido en ese dolor y en ese momento, donde no hay mañana, donde no hay esperanza, donde no quiero negociar con la vida. Pero cuando no nos damos el permiso de elaborar esos duelos y de vivir esos duelos, ¿sí? Hay personas que pues no acostumbran a veces, pues incluso, ¿no? A veces se dejan documentos antes de la muerte, ¿cómo se les llama?, testificando que, bueno, a lo mejor no quiero que se me vele y no quiero que me hagan el ritual de que se pongan a hacer oración por mí. Ahí viene una disyuntiva, fíjense. ¿Por qué? Porque uno tiene el derecho de elegir qué es lo que se va a hacer luego de mi muerte, pero se quedan los dolientes, y para los dolientes es importante
elaborar ese proceso de duelo y ese proceso que al final me va a traer una sanación, porque el que se fue, el que ya terminó aquí su finiquito, ya se fue, pero se quedan los dolientes, se quedan sufriendo, se quedan de verdad a veces tratando de encontrar respuestas donde no siempre las hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí hay que elaborar esos rituales de duelo. Por ejemplo, para los cristianos, bueno, una elaboración del duelo es decir, agradecen que ya esa persona que trascendió ya se encontró con Dios, ¿no? Ya se encontró con el Señor. Uno tiene sus maneras, los católicos tienen una manera, los judíos tienen otra, cada religión tiene su elaboración de duelo, pero no es algo que pudiera pasar desapercibido. Entonces, siempre hay que ser, de verdad, pues decir, a ver, si en mi familia se acostumbra, no sé, vamos a velarlo, vamos a llevarle flores, vamos a reunir a la familia, vamos a darle el último adiós, vamos a acompañarlo hasta su última morada, todo eso va elaborando ese duelo, todo eso va elaborando que, insisto, que en algún momento llegue la aceptación que esa persona ya no está, pero cada duelo vivido corresponde a mis creencias, corresponde a mi religión, corresponde a mis costumbres, corresponde a lo que me enseñaron en familia. No para todos es lo mismo, pero sí es necesario elaborar ese duelo, esos rituales, los que correspondan de acuerdo a mis creencias y no quedarme con las creencias limitantes de que de nada va a servir, porque en verdad que yo he llegado a escuchar y me lo han dicho, es que ya, ¿qué voy a ganar con velar a la persona? O al revés, no, a mí no me vayan a velar, o a mí inmediatamente muero y me creman y ya, adiós. Pero también no hay que ser demasiados egoístas, hay que platicarlo a lo mejor con las personas, con los dolientes directos, con los seres queridos más directos y decir, si en algún momento llego a morir, ¿sí? O me llega a pasar un accidente, ¿qué es lo que se va a hacer conmigo? Sí, hay que platicarlo. Es que todavía, fíjense, todavía a pesar de todo lo que uno vive en la vida, pues vivir no sabemos y morir no queremos. Y aparte es un tema incómodo, de esas pláticas incómodas, que además no nos gusta platicar con la familia. No queremos decir qué puede pasar si en algún momento pierdo la vida. No digas eso, no lo comentes, vas a vivir muchos años. Tal vez, ¿no? Pero siempre hay que platicarlo con los familiares para que ellos sepan, porque les dejamos una carga muy grande, les dejamos una responsabilidad muy grande, el no hablar qué se va a hacer, y no solamente con mis procesos del duelo, y no solamente con los procesos y los rituales que corresponden a un sepelio, o que corresponden a qué se va a hacer luego de que alguien pierde la vida, sino que hasta incluso con las cuestiones materiales, ¿no? No queremos decir dónde está el guardadito, no queremos decir dónde están los papeles importantes, no queremos decir infinidad de cosas, ¿no? Y fíjense, a mí me tocó por ahí llevar un caso hace muchos años de una amiga muy querida que trascendió, y pues ella había hecho la compra de una casa y pues nadie sabía, ¿no? Entonces, a mí me tocó esa parte de decir, le avisas a las personas directas que yo tengo esta casa en tal lugar, que los papeles están en tal lado y que las llaves las dejé en tal lado. Y a veces somos egoístas y nos enteramos hasta de cosas que no, ¿no? O sea, que había deudas, que se debían propiedades, que se debía dinero, que había otra familia, o sea, diversidad. Uno nada más en esta vida a veces uno merequetengue y medio, pero no pensamos en decir, pues, y es natural, ¿no? Nadie queremos morir y nadie queremos tener ni muertes trágicas ni morir de la noche a la mañana. Pero siempre todos tenemos, yo creo que la posibilidad y esa alternativa de tener a alguien de confianza, de decirle, ¿dónde están mis pertenencias? ¿Quiénes son las personas que deben de enterar de mi fallecimiento? ¿Dónde están los documentos? ¿Qué se va a hacer con mi cuerpo? Si ya tengo pagado mis servicios funerarios, si ya tengo el lugar, si ya pagué tal caja, ¿dónde están los papeles, los documentos? Porque
también esa es una parte. Uno a veces, híjole, es que la vida es impredecible, pero afortunadamente hay servicios funerarios que ya se pueden pagar de manera anticipada para no dejarle esa carga también a los familiares, porque es muy complicado enfrentar una situación donde primero, bueno, ante la negación no sabemos qué hacer. Ante la negación se nublan las ideas, se nublan las posibilidades, y a pesar de que a veces a lo mejor tengamos una inteligencia emocional que uno considere que todo lo podemos resolver, pero ante situaciones tan dolorosas a veces, híjole, se nos acaban las alternativas o las posibilidades de decir ahorita me muevo, hablo, hago una llamada, ya sé qué tengo que hacer. Entonces hay que hacernos también, así como en algún momento nos hacemos siempre responsables de nuestra vida, hagámonos responsables también de cuando llegue la muerte, ¿sí? Hay que pagar nuestros servicios funerarios, insisto, se pueden ir pagando, incluso hay hasta mensualidades para pagarlas, ¿no? Porque de verdad es mucho dolor cuando a algún familiar le toca la parte de ir a hacer esos trámites funerarios. Sí, esos trámites que en ese momento pues nadie los quiere hacer porque pues resulta muy doloroso, y que además es una situación pues compleja, ¿no? El ir a la funeraria y que te muestran los ataúdes y te dicen, lo tengo, este es de cedro y este es de madera, mire, viene aquí con detalles terminados de tal manera, trae aquí una imagen religiosa, trae almohada, lo quiere con cristal, lo quiere sin cristal, se abre toda la tapa, es nada más lo que es el dorso. De verdad, es muy doloroso a quien le toca hacer esos trámites, y aparte que también implica dinero, y entonces a veces nos portamos en esa parte muy egoísta de no hacerlo, de no hacer nuestros trámites, de no decir cómo queremos que seamos, bueno, ni recordados, ¿sí? Ni qué fotografía se va a poner. Digo, no es que ya mandemos a hacer la fotografía, ¿verdad? Pero igual y podemos decir, en esta me gusta cómo me veo, mira, esta la mandas a hacer y ahí la pones. Y de verdad, y parecerá a lo mejor absurdo que lo diga, y a lo mejor habrá hasta quien le incomode, ¿no? ¿Quién va a estar buscando la fotografía? No, sí, no seamos egoístas, hay que ahorrarle un poco de ese dolor a las personas que son muy cercanas y que les corresponde y que tienen que hacer esos trámites que de verdad son muy, muy dolorosos. Y otra de las cosas que también implica pues gastos económicos, ¿no? Y que a veces los familiares, no todos, o yo creo que nadie estamos preparados para decir, ok, este dinero lo tengo destinado, pero hay que hacer esa cultura de prevención, esa cultura de decir, para hacer menos doloroso este duelo, pues me voy a hacer mínimo cargo de mis servicios funerarios. Y es que de verdad, un duelo pesa a lo mejor menos, y me atrevo a decirlo, cuando la parte económica está resuelta. Pero cuando llega una situación donde ni siquiera se tiene a lo mejor ni para el ramo de flores, imagínense nada más ahí, ¿no? La angustia que le provoca al doliente el decir, ¿y ahora qué hago? Ya falleció mi familiar, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque aunque uno diga, tengo familia, y le va a ayudar a la familia, y se van a cooperar, y van a ser solidarios, ahí todo el mundo desaparece. Ahí es a donde de verdad nos damos cuenta con quiénes contamos y con quiénes no, con quiénes sí, con quiénes nunca y con quiénes jamás, ¿no? Entonces, yo creo que también esa es una parte que tenemos que en esa parte que elaboramos ese ritual del duelo, también hacernos responsable a cada uno de nosotros, hacernos responsable qué se va a hacer. Sí, pagar, insisto, mis servicios funerarios, tener por ahí alguna cuenta para algún imprevisto, porque el duelo, insisto, es visto desde otra percepción cuando se cuenta con el dinero, es visto desde otra percepción cuando hicimos también ese ritual de despedida, cuando tenemos enfermos que ya sabemos que, bueno, están en una fase terminal y que no nos queremos despedir, porque yo lo comprendo, y es algo muy natural.
¿quién se va a querer despedir? Es como decir, estoy dando un antepaso a aceptar que te vas a ir, estoy dando un antepaso a decir, o ya te vas, o lo voy a anticipar que ya se va. Pero fíjense que a veces el enfermo ya sabe que va a trascender, ¿sí? O alguien que sufre un accidente y que ya sabe que va a trascender. El alma sabe cuándo se va a ir. ¿Y cómo sabemos cuándo? ¿Por qué mi atrevimiento de decir, el alma sabe cuándo se va a ir? Bueno, pues porque cuando tenemos en algún momento algún enfermo ya en etapa terminal, alguien que sufrió un accidente y que está hospitalizado, yo creo que todos hemos pasado por ese proceso cuando decimos, hoy fui a ver a ese familiar o a esa amistad y estaba bien, ya lo vi bien, yo creo que ya incluso lo van a dar de alta, ¿no? Ya lo vi más rebosante, ya lo vi mucho mejor, se puso a platicar conmigo, se levantó, lo bañaron o lo bañé y le di de comer y ya vi bien a mi familiar. Pero yo creo que es ahí un soplo del alma, uno de los últimos soplos del alma que la vida nos da y que Dios nos presta y que el universo también nos presta, llámese en lo que crea cada quien, para poderse despedir. Y insisto, es natural no quererse despedir, pero cuando nos despedimos de ese ser querido, cuando nos despedimos de los ciclos de vida que terminan, estamos efectivamente aceptando que ya algo terminó para recibir algo nuevo. ¿Cómo vamos a recibir algo nuevo en la vida si tengo las manos llenas del pasado? Si tengo las manos llenas de lo mismo, si tengo las manos llenas de lo que ya fue. ¿Cómo? ¿Con qué mano voy a recibir lo que viene? ¿Con qué mano? Díganme. Entonces, cuando nos ponemos a recapacitar y cuando nos ponemos a reflexionar, ok, a lo mejor siento en mi vida que en este duelo que estoy viviendo y que en todos sus procesos que ya viví, la negación, la ira, el enojo, el ritual de llorar, de despedir, de hacer los rosarios, de hacer los novenarios, yo siento que no avanzo, siento que no voy a poder aceptar esta pérdida. Hay que irlo asimilando poco a poco, hay que cuidar esa parte del descuido personal. Yo entiendo perfectamente que la depresión es algo muy complicado a veces de salir de ese hoyo de la depresión, de ese estado de tristeza tan enorme, pero con esos pasos tan pequeños que se den van a ser muy significativos y que poco a poco se irán dando cuenta que van a llegar a la aceptación. Pero si me quedo con ese bulto lleno de tristeza entre mis manos, en mi alma, en mi corazón, y no lo suelto, y niego el soltar el trabajo, el ser querido, las amistades, la expareja, imposible, de verdad. El tanatólogo, el terapeuta, el psiquiatra, el psicólogo, somos muy buenos y muy capaces, pero cuando el paciente no quiere, cuando el doliente no quiere, cuando a quien se le está haciendo el acompañamiento no tiene ni siquiera tan solo el intento de soltar ese hilito que le une a lo que ya fue, resulta más complicado, complica el duelo, complica la aceptación de decir esto ya terminó, esto ya fue. Entonces, imagínense a alguien bajo la circunstancia que sea, tiene aquí abrazado el pasado. ¿Con qué mano, insisto, voy a recibir lo que viene? Si no se quiere uno soltar. Y hablo de circunstancias buenas y malas, porque insisto, no todo lo que termina por malo, o no todo lo que termina porque estuvo mal. Hay situaciones y circunstancias que terminan porque tenían que terminar, porque en algún momento ya no me llegó a satisfacer esa relación de amistad, esa relación en la familia, ese trabajo o esa pareja, y entonces se cierra, hay que cerrar ese ciclo. Pero ¿cómo pretendemos dar ese paso si no queremos soltar el pasado? Siempre lo he dicho, un pasado que ya no tiene nada que ofrecer, que lo que ofreció fue el aprendizaje
ofreció sí el dolor. Y es que fíjense que a veces estamos tan acostumbrados a relacionar el amor con el dolor y no encontramos otra manera de, es que si me duele o esto duele porque quiero a la persona, o esto no lo suelto porque quise a la persona, quise tanto a mamá, a papá, ya trascendió y no lo suelto. Hay que aprender a soltar, y soltar no quiere decir olvidar o dejar de haber aprendido de eso que se vivió, o de eso que se está viviendo, o de ese dolor, o de ese duelo. Estoy aprendiendo, ¿sí? Aprendí, porque sí es triste el pasar por circunstancias de la vida dolorosas, complicadas, y no aprender. Tendemos a volver a repetir la historia. Pero cuando aprendemos, ¿sí? Cuando aprendemos y aceptamos que hay situaciones que se terminan, entonces me estoy preparando para lo que viene. Si ya se terminó un trabajo y ahí aprendí, no sé, a facturar, aprendí el Excel, aprendí, no sé, a hacer negociaciones, ok, ya se terminó. Con todo lo que aprendiste ahí, imagínate lo que vas a hacer en otro trabajo. Y no aferrarte. Es que en cuestión familiar, no, yo me llevaba muy bien con mi prima y éramos como hermanas, pero no sé qué pasó y ahora ya no nos hablamos. Aprende, agradece en tu interior, di su nombre, gracias, mírate, a lo mejor igual y te extraño, pero pues creo que llegó el tiempo y el momento, todo aquí se ve o todo me hace ver o se visualiza que ya no hay más, ok, bye. Pero también hay que hacerlo de manera directa, hay que hablarlo, ¿sí? Hay que decirlo, y ya, se terminó. Porque eso complica los duelos. A veces, híjole, es que también a veces, un tanto la inteligencia emocional que a veces en esos momentos pues no nos da para mucho, porque el dolor rebasa la inteligencia emocional. De verdad, a veces... Y el duelo es algo que todos vivimos en algún momento. Aquí nadie se salva de vivir una pérdida en este plano terrenal. Nadie nos salvamos de tener a familiares cercanos que en algún momento estén viviendo un duelo. Pero hay que ser comprensivos, hay que ser respetuosos también, porque a veces caemos en ese error de que no queremos o escuchar, y a lo mejor pudiéramos decir, es que a mí no me compete estar escuchando su dolor, o a mí no me compete estar escuchando su historia. Pero a lo mejor es un momento, es un segundo. Esa falta de oído, esa falta de abrazo, esa falta de comunicación, esa falta de tratar de hablarlo, ¿sí? de cantarlo, de hablarlo, de escribirlo, no nos hace salir del duelo. Y esa es otra parte también de la elaboración del duelo. La primera es cuando despedimos a nuestro ser querido, y eso hablando de cuando se pierde a un ser querido, esos son procesos del duelo. ¿Sí? La segunda, nadie te puede decir que ya te tardó demasiado ese duelo, nadie te puede juzgar, criticar o calificar de, ya, supéralo, ¿no? Porque es muy fácil, todo es fácil a través de la palabra, pero ahora hay que hacerlo. Pero si tenemos la disposición de decir, quiero salir de este duelo, porque también hay personas que dicen, bueno, ya quiero salir, ya quiero superar esto, o ya no puedo con este dolor. Cuando ya decimos, cuando ya el paciente o el doliente dice, ya no puedo, es cuando hay que buscar de verdad la ayuda, y hay que dar la ayuda a un familiar que esté pasando por algún duelo. Hay que proponérselo primero, porque tampoco crean que es fácil. Hay muchos dolientes que no quieren tener el acompañamiento tanatológico, que se resisten, porque a veces igual nuestras creencias limitantes y el tener ese mala idea de que solamente se va con el psicólogo o con el psiquiatra cuando se está mal de la cabeza, eso es algo que ya es ahorita totalmente obsoleto, eso ya no funciona, ¿no? Hay que estar bien en el alma y hay que estar bien en el corazón. Cuando tenemos esa salud mental, esa salud emocional, y no estoy hablando tanto de dinero, porque fíjense que se puede tener el dinero, pero no se puede tener una estabilidad. Se puede tener el dinero, pero no se puede tener a veces una estabilidad emocional, la suficiente inteligencia emocional.
hay que saberle dar a cada cual su valor, hay que aceptar cada cual el valor que tiene, pero hay que procurar la salud mental. Cuando no tenemos esa salud mental, esa salud emocional, pues toda nuestra vida se tambalea. El no estar bien emocionalmente, el no estar bien psicológicamente, el no acomodar nuestras ideas, el no acomodar nuestros duelos, el no resolver nuestras heridas también, eso no nos impide a veces a tener la percepción, la mejor percepción de la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno está dolido, cuando uno no ha sanado una situación, pues para todo el mundo para uno es malo, o todo el mundo actúa mal en contra de uno, o todo el mundo lo ve uno como pues algún asunto personal. ¿Pero por qué? Porque no hemos sanado nuestras heridas. A heridas de la niñez, heridas de la niñez que se manifiestan cuando somos adultos y cuando también, insisto, no hemos resuelto esos duelos. A veces hay personas que en algún momento está uno platicando y cae uno en lágrimas, ¿pero qué le pasó si estaba bien? Pues es que traemos tantos duelos acumulados que no los queremos resolver y que a lo mejor no se puede o no todos tienen la oportunidad o a lo mejor también no tienen la confianza de acudir a un acompañamiento tanatológico, pero también ya tenemos mucho apoyo a través de las redes, pero también ya uno puede elaborar esos duelos, insisto, lloremos lo que tengamos que llorar, habla las veces que tengas que hablar del mismo tema, platícale a alguien que tengas de confianza, permite también que te hagan una observación de decir, o sea, ya para, o sea, que te ayude a alguien, hay veces hay que ser analíticos, ¿sí? Hay que confrontar a veces ese dolor porque ningún duelo se resuelve a sobaditas, ningún duelo se resuelve a través de tener compasión del otro, no, hay que ayudarle a confrontar ese dolor, a que lo asimile, no hacerle creer algo que no, decir todo va a estar bien, no va a estar bien mientras no te trates de sanar, no va a estar bien mientras no quieras soltar, no va a estar bien mientras no quieras agradecer lo que fue, no va a estar bien mientras no cierres ese ciclo. Entonces, todo va a estar bien, sí, pero para que esté bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que vivir ese duelo, sí, tengo que aceptar que estoy en ese duelo, tengo que aprender a negociar con esas emociones que estoy viviendo durante el duelo, con mi negación, con mi dolor, ¿sí? Con mi depresión, para que luego entonces, bueno, llega la aceptación. Y el llegar a la aceptación es decir, este es mi presente, esto es mi realidad, esto es lo que estoy viviendo y qué tengo después de todo lo que perdí. Ah, bueno, tengo esto. Bueno, pues haz lo que tengas que hacer con lo que tienes. Así de sencillo. Y sé, sí, ya al igual, a lo mejor alguien por ahí comenta, bueno, pues sí, qué fácil decirlo, sí, qué fácil decirlo, pero también, insisto, hay que ayudar al doliente con la realidad. Si queremos, es bonito soñar y es bonito, y es bonita el amor, la fe y la esperanza, pero todo parte desde la realidad. ¿Qué tengo de real ahorita? ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué puedo hacer con mi realidad? ¿Qué puedo hacer con mi dolor? ¿Qué puedo hacer con mi depresión? ¿Qué puedo hacer con mi tristeza? ¿Cómo puedo negociar este dolor tan inmenso que en este momento siento? ¿Cómo lo puedo negociar con la vida? Y digo con la vida porque nos enojamos con la vida. Todo nos parece, les digo, todo nos parece personal, andamos enojados por la vida, a la menor provocación ya nos estamos enojando, ya nos estamos peleando. Y a veces uno dice, hay que entender a esa persona que a lo mejor siempre está enojada o que viene de mal carácter al trabajo. Sí, pero también que esa persona se deje ayudar. Porque ¿por qué yo voy a cargar? ¿Sí? Es como cuando alguien delinque, ¿no? Y resulta que, el que cometió el delito pues lo supo negociar y ya hasta salió y yo me quedo con mi coraje. ¿Por qué pagar la parte injusta cuando no nos corresponde? Entonces, hay que... En la medida de lo posible, cuando veamos a alguien que la está pasando mal, y si hay confianza, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque a veces igual pudiéramos ofrecer la ayuda, pero si nadie la está pidiendo y si nadie nos tiene, a lo mejor algún familiar, amigo, amiga, no hay la confianza, pues aunque le digas, ¿no?
Pero si tenemos a alguien, yo siempre insisto que hay alguien, debe haber alguien. Tenemos que tener por ahí un soporte emocional, un soporte. ¿Quiénes son mis soportes? ¿Quiénes son mis redes? Pues mi familia, mis amigos, mi pareja. Debe de haber soportes, porque es complicado. ¿Y cuál es mi otro soporte de manera emocional? Bueno, mi religión, mis creencias, ¿sí? Incluso mis limitantes que tengo, ¿no? Para que me ayude todo eso si lo voy acomodando primero, ¿sí? Si voy viendo, miren, no todas las pérdidas son pérdidas totales. Hay pérdidas que nos dejan en su mayoría ganancias. Y me dirán, pero oye, Alma, ¿qué pude yo haber ganado si perdí a un ser querido, sí, que estaba en una etapa terminal? ¿Cuál fue tu ganancia? Y si lo vemos de la realidad, sin sentirse culpables, porque a veces nos sentimos, también hay perder a un ser querido, y hay familiares que dicen, ay, ya está descansando, y hasta que pude dormir, y ya está descansando mi ser querido, y hasta que me pude bañar, y hasta que pude comer tranquilo. ¿Qué pasa? Lo primero, la reacción de la familia, a juzgar, a criticar, pero ¿cómo se atreve a decir eso? No, hay que partir de la realidad. Solamente quien lo está viviendo y quien realmente ha vivido en algún momento el cuidar a algún enfermo es quien lo va a entender. Entonces, hay que dar esa ayuda, hay que acercarse a ese familiar que veamos que está pasando por un proceso doloroso. Hay que formar parte de esos rituales. Para quienes sean creyentes, no hay que brincárselos, vívanlos. Si van al sepelio y están llorando, o si a lo mejor igual y sin dramatizar, porque luego hay gente que nada más dramatiza para quedarse a lo mejor con la herencia, y es una realidad, o sea, ay, tú me dijiste que me ibas a dejar y ahorita voy a ir por las llaves del coche y la camioneta, y de verdad, o sea, como tanatóloga, hablando desde la realidad, porque no hay herida que se sane nada más con curitas. Sí, yo como tanatóloga, ¿cuál es mi compromiso muy personal? Hablar desde la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que llorar lo que tengas que llorar. Hay que despedirse, hay que agradecerlo y hay que dejarse ayudar. Imposible el acompañamiento tanatológico, imposible el ir a terapia con el psicólogo, con el terapeuta, si no estamos dispuestos a seguir, ¿sí?, lo que ese camino que nos va trazando las personas de la salud emocional para poder salir de esos duelos. Así que bueno, los seres humanos somos muy resilientes, nunca nos damos cuenta qué tan capaces somos de reconstruir, de volver a elaborar, de volvernos a levantar, de volver a resignificar hasta que no nos enfrentamos a pérdidas de verdad sumamente dolorosas. Tenemos una resiliencia que de verdad no la reconocemos y no la sabemos hasta que no la estamos viviendo. Así que por lo tanto hay que darse permiso de vivir esos duelos, ¿sí?, esas emociones para llegar a la aceptación. Y dejemos de sentir compasión, autocompasión y soltar lo que ya fue. Insisto, el pasado no tiene nada que ofrecernos. Nos vemos hasta la próxima. Compartan este video. Fue un gusto y un placer estar con ustedes. Y hasta el próximo miércoles. Cierre la puerta.